Quiero predicar, hermanos, en esta tarde de un tema que quizás muy poco se toca en las congregaciones, aunque en su momento, salud, se puede tocar, pero quiero hablarles acerca de lo que dice la Biblia acerca del vino. La palabra de Dios usa el término vino, pero se refiere al licor. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro carácter frente al licor o al vino? Y ese será el título de la predicación, el vino o el licor. Dice la Biblia, Proverbios 21, dice la palabra de Dios, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, que dice la palabra de Dios, no es sabio. Y cualquiera que por ellos yerra, ¿por qué? Por la sidra y por el vino. Es decir, cualquiera que se dé a la bebida embriagante, yerra por ese camino. Yerra, se equivoca, está mal, no es por ahí, dijéramos en nuestros términos más coloquiales, ¿verdad? Vamos a orar, que Dios nos dirija, hermanos, en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este bonito tiempo que nos permites tener en este precioso lugar. Te pido que bendigas el mensaje, la predicación, me des sabiduría y gracia para poderlo hacer, pero sobre todo, Padre amado, que tu nombre sea enaltecido a través de la exposición de tu preciosa palabra. Oramos y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos, acerca de las bebidas embriagantes o de licor? Cierta ocasión llegué yo al templo y había un hermano que vivía al lado de este, y yo salí del trabajo, mi trabajo secular, había salido temprano y llegué al templo para, pues, tomar unos folletos, y llegué en mi carro, iba a tomar unos folletos para hacer unas visitas y entregarlos posteriormente, pero llegué y al llegar estacioné el carro y los que vivían al lado, era una familia muy fiel, más bien la esposa y los hijos muy fieles a la iglesia, al Señor, a los cultos. Pero el esposo de la hermana no era tanto, pero iba a la iglesia, pero muy a regañadientas, como dijera mi mamá, muy a la fuerza. Pero recuerdo que esa tarde llegué al templo y volteé a ver, porque miré sombras ahí al lado, y volteé a ver para saludar, y estaba el esposo de la hermana empinándose una botella de cerveza. Le llaman caguama. Y el hermano bueno, yo le decía hermano, ¿verdad? Porque dijo que había aceptado a Cristo, pero este hombre se estaba tomando, ay, hasta que se la acabó. Entonces volteó. Me dice, pastor, como diciendo, ya me vio. Y en ocasiones creemos que ya nos vio el pastor o ya nos vio un hermano y qué pena, no, qué pena nos debería de dar que nos vea Dios. Así que yo en ese momento me dio molestia, me dio coraje, me dio decepción con él y solamente lo saludé de lejos y me bajé al templo, abrí, tomé los folletos y me fui. Y me fui orando por el hermano en mi mente cuando iba a hacer aquellas visitas por la tarde. Hace varios años de eso. Yo no sé si él viva todavía o no lo sé. Pero nunca quiso tomar en serio las cosas de Dios. Hablaba con él, le decíamos hermano, ¿verdad? Y repito, pero dudo que él lo haya sido. Le decíamos, hermano, por qué no toman las cosas de Dios en serio? Aléjese ya de la botella, del vicio. Tiene una esposa, tiene unos hijos, su mujer está embarazada, ya tenía tres niños grandecitos y la hermana estaba embarazada en ese momento cuando pasó la historia que les acabo de mencionar. Le digo, hermano, ya es hora de que tome la vida cristiana en serio y se aleje de todo aquello que le mueve para que no se acerque a Dios o para que se mantenga engañado, porque no es bueno para su vida. Uno se da cuenta cuando las personas toman y cómo echan a perder no solamente su propia vida, sino la vida de la familia. Un hermano me dijo, pastor, yo no tomo, yo no me emborracho, pero yo solamente tomo poquito porque poco es estimulante. Mucho ya es embriagante, pero yo solamente para darme valor, decía un hermano. Le digo, ¿pero qué? El valor lo da Dios.
¿Y qué valor necesita coger de un estímulo externo si la Biblia dice que ya nos ha dotado de poder? Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le anda buscando por fuera para tomar valor, para hacer y decir o lo que tenga que llevar a cabo? No necesita irse a los estímulos externos, repito, que el mundo puede ofrecer. Porque todo lo que necesita el Hijo de Dios o la hija de Dios, hermano, estamos completos en Cristo. Déjeme repetirlo para ver si lo entendió bien. Cualquier estímulo que usted y yo necesitamos no nos lo va a dar el mundo, porque en Cristo estamos satisfechos. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto al vino o a las bebidas embriagantes. Un hermano dijo, pastor, pero ¿cómo estamos en contra del vino los cristianos si Jesús convirtió el agua en vino? Y se escudan en pasajes como esos. ¿Cómo si Pablo le recomendó al hermano Timoteo o a Tito, no recuerdo a cuál, creo que era Timoteo, dice, a causa de tus frecuentes enfermedades, toma un poco de vino, le dijo Pablo a Timoteo. Y toman pasajes como estos. El Señor Jesús tomó vino, dice la Biblia, y dicen algunos hermanos, para tratar de argumentar su vicio o su pecado o su mal hábito. Quiero que vayamos a las Escrituras, hermanos, y veamos algunas de las palabras que la Biblia utiliza para referirse al vino. Quiero que me pongan atención, no se duerman, por favor. Si ve a alguien que está ahí medio cabeceando, despiértelo, dele un pellizcón, ¿verdad? O dele un codazo. No deje que se duerma, ¿verdad? Manténgalo despierto o manténgala despierta, ¿verdad? Porque esto es importante. Usted, pastor, yo nunca he tomado y no tengo la necesidad. No, pero para que usted vaya y comparta con alguien más algún día, porque se le va a presentar la oportunidad. Se le va a presentar la oportunidad. Mire, quiero decirle primeramente que los judíos, los israelitas, tenían diferentes bebidas en su cultura que provenían de la vid, es decir, de la parra o del fruto del jugo de uva, y le tenían nombres distintos. Algunas eran bebidas embriagantes, otras no eran bebidas embriagantes. Déjenme describirles cada una de ellas. En Génesis capítulo 40, versículo 11, Génesis 40, 11, encontramos en este versículo, por supuesto que no voy a leer todos los versículos, ¿verdad? Pues son demasiados, pero algunos cuantos solamente que serán la base o lo básico para que podamos entender esto. En Génesis 40, 11 nos habla la palabra de Dios de un tipo de bebida, y dice aquí, Génesis 40, 11, dice en la Biblia, y de la copa de Faraón estaba, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. ¿Se acuerda de aquel sueño que tuvo aquel copero? Dice, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Perdón. Aquí hablamos y encontramos en este pasaje una historia, y la conocemos, no la voy a tratar de explicar porque ya la conocemos un poco, por lo menos en sentido general. Y dice que tomaba la uva y la exprimía y la colocaba en la copa. Allí está hablando este hombre de una bebida que le llamaban tirosh. Era el tirosh, es un término hebreo, pero en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, en griego, es el término gleukos. El tirosh, que así le llamaban los judíos a esta bebida, designaba o se referían al jugo de uva recién exprimido, y también se le conocía como vino nuevo. El vino nuevo lo menciona también el Nuevo Testamento, y es el término gleukos, o la bebida era la bebida tirosh, que se le llamaba también, que era sencillamente jugo de uva recién hecho, es decir, exprimidito, recién salido de la prensa, el tirosh. Y a eso se refería, a esta bebida, el tirosh, el copero, cuando tuvo su sueño.
Yo soñé que tomaba las uvas y las exprimía y las ponía en una copa. Se refería a esa bebida. En otros términos más comunes era gleucos. Era el jugo de uva recién hecho, por así decirlo, que también la Biblia en el Nuevo Testamento le llama vino nuevo. ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor Jesucristo, no se pone vino nuevo en odres viejos? Porque ya dieron de sí, esos odres de piel ya dieron de sí, y le pones vino nuevo, se van a dañar, se van a deshacer. El vino nuevo, habló el propio Señor Jesucristo y se refería al jugo de uva recién exprimido, que usted y yo sabemos que lo dejan añejarse y obviamente se fermenta. Pero ya no es el gleucos o el tirosh, no es el vino fermentado, añejado. Es sencillamente lo que usted y yo conocemos hoy en día, jugo de uva recién hecho, recién exprimido. Los antiguos distinguían entre el jugo obtenido de esa manera, es decir, a través de la prensa de uvas, y el líquido que se obtenía de las uvas en flor, se exprimían, las aventaban después de la cosecha, los racimos, los sarmientos, y entonces venían algunas doncellas, lavados sus pies, por supuesto, y comenzaban a pisarlos y se exprimía, y entonces de algún punto de drenaje salía entonces el jugo. Así que el jugo de uva, así que era el tirosh, o el gleucos, el vino nuevo. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 13, también conocemos una historia, en Hechos capítulo 2, versículo 13, cuando aquellos creyentes de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguas, dice la Biblia? Ellos fueron acusados de estar llenos de mosto, es decir, de gleucos. Hechos capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, mas otros burlándose decían, están llenos ¿de qué? De mosto, es decir, de gleucos, de vino nuevo. Se estaban refiriendo, ellos acaban de tomar jugo de uva. La historia la conocemos. Fue el día de Pentecostés, ese domingo por la mañana, vino el Espíritu Santo sobre esos 120 judíos creyentes, y cuando vino el Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo en ese momento, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, dice la Biblia. Es decir, la palabra lengua ahí es el término glosa, que significa idioma o idioma extranjero, o lengua extranjera. No estaban hablando balbuceos, ni vaca siria, ni cosas así. Eran otros idiomas. De acuerdo, el Espíritu Santo les daba para que hablasen las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque había prosélitos, había personas que no eran judíos de nacimiento, pero que habían adoptado la religión judía, a eso se le llama prosélitos, que venían de diferentes lugares fuera de Israel. Y para escuchar ellos las maravillas de Dios, es decir, el Evangelio de Cristo en su propio idioma natal o nativo, el Espíritu Santo hizo que los 120 judíos convertidos a Cristo hablaran en sus propios idiomas, sin conocerlo. Eso es lo grandioso de ese don de lenguas. Era ese don de lenguas. Hablaban otra lengua distinta, otro idioma distinto, otro dialecto diferente, sin haberlo conocido. No eran murmullos, no eran susurros, eran idiomas. Y cuando las otras personas comenzaron a escuchar que hablaban, como no entendían esos idiomas, dijeron, no, pues estos están tomando vino. Están briagos, pero ellos no se refirieron, están borrachos. Ellos dijeron, están llenos de mosto, de gleuco, es decir, de vino nuevo. Ellos acaban de tomar juguito y están muy contentos. Así que encontramos una bebida que se llamaba tirosh o gleucos, que se refería al jugo de uva recién exprimido, o también la Biblia le llama vino nuevo. Ese no era fermentado. Ese no embotaba los sentidos de la persona. Pero también encontramos otra bebida que ellos le llamaban yayin. Yayin, que en el griego koiné, la palabra es oinos. Y esta bebida llamada yayin
es la primera aparición de esta palabra y se halla en Génesis capítulo 9, versículo 21. Génesis 9, 21 es la primera aparición de este término yayin, o en griego es el término oinos. Y aquí el término yayin significa jugo de uva fermentado. Aquí sí, el tirosh no era fermentado, pero el yayin sí. Génesis 9:21, dice en la Biblia, Génesis 9:21, y bebió del vino. ¿Quién bebió del vino y se embriagó, hermano? Noé, exactamente. ¿Qué sucedió? La historia la conocemos. Salió del arca, no había nada que hacer prácticamente, ¿verdad? Había mucho que hacer, pero tenía mucho tiempo de ocio Noé y resulta que pues no solamente llevó animalitos en el arca, sino quizás y muy probablemente trató de salvaguardar semillitas y plantitas, ¿verdad? Y tallitos, sobre todo me imagino de árboles frutales, para poder tener y preservar pues los vegetales y los frutos para poder comer. Y entre ellos pues obviamente llevaba uvas. Y dice dice la Biblia que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y después vino la cosecha y bebió del vino. Entre el 20 y 21, hermanos, en estos dos versículos hay mucho tiempo, hay muchos días, muchas semanas, muchos meses que transcurrieron. Eso no fue de la tarde a la mañana, que sembró una semillita y entonces creció la parra o la vid y tuvo ya un viñedo grande, ¿verdad? Y tomó de las uvas, las lavó, las exprimió, las dejó añejarse y entonces fermentado el jugo ya se embriagó. Eso pasó con el tiempo. Dice, y bebió del vino, es decir, del yayin o del oinos. Dice, ¿y qué? Y se embriagó. Ahí no era vino nuevo, porque el vino nuevo no embriagaba. El gleucos o el tirosh, el yayin sí. Era jugo de uva fermentado y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, dice en la Biblia. Así que en sentido general, el término yayin, hermanos, o el término oinos en griego, yayin es en hebreo, y le doy esto como referencia para que sepamos distinguirlo, se refiere a una bebida embriagante usualmente, pero no, en otras ocasiones, de acuerdo al contexto, puede ser una bebida solamente de uva, pero que no esté fermentada. De acuerdo, cuando el término oinos es acompañado con el adjetivo nuevo, es decir, vino nuevo, la expresión entonces vino nuevo significa mosto. Mosto es sencillamente el jugo de uva sin fermentar. ¿Ok? En algunos versículos, de acuerdo al contexto, entonces mosto vamos a entenderlo como vino fermentado, pero usualmente no lo es. Varios exégetas, se le llama a los estudiosos de la Biblia, varios exégetas han concluido que el término yayin, del cual estamos hablando, que es jugo fermentado de uva, es sinónimo de una bebida no fermentada, dicen algunos de ellos. Porque incluso, dice, en el tiempo de la Pascua, dicen ellos, que no se bebía nada leudado ni nada fermentado, los judíos tomaban, dicen ellos, vino que sí les era permitido en ciertas circunstancias. Pero cuando oinos, o la palabra que se traduce vino, se refiere a vino, se refería a vino fermentado o como una bebida embriagante que embotaba los sentidos, el contexto del pasaje o del versículo o de la historia lo declararía para poderlo entender bien. Acuérdense que en la Pascua, hermanos, los judíos no se les estaba prohibido comer cualquier alimentación que fuese leudado y cualquier bebida que fuese leudada, obviamente, o fermentada. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo en el tiempo de la Pascua, por ejemplo, en la última cena que se le conoce, tomó vino, obviamente no era vino fermentado. Obviamente, él no tomó nada fermentado que afectase su cuerpo. Pero específicamente, ahí está, tomó, sí, pero era vino nuevo. La fiesta, esa fiesta judía religiosa, lo demandaba. Nada fermentado, nada leudado, nada que embotase los sentidos. Así que también tenemos, ahorita voy a entrar a unos puntos, hermanos, para que no se me desesperen, porque veo que hay mucho movimiento.
Número 3, hay otra bebida en la Biblia que encontramos y era el shecar. Shecar, así como se escucha, y era una bebida fuerte elaborada con jugos de frutas que no eran las uvas. El shecar. El shecar se obtenía de la fermentación de la cebada, de la miel, de los dátiles, de las granadas, del vino de la palma y del jugo de manzana. Y el shecar, dice la Biblia, hermanos, sí producía embriaguez. Isaías 28:7, Isaías capítulo 28, versículo 7, dice la Biblia así. Isaías 28:7 nos dice la escritura lo siguiente. Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino. ¿Qué dijimos? Una palabra más actual para referirnos referirse al vino, hermanos, es el licor, cerveza. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en este versículo, Isaías, ¿qué les dije? 28:7, ¿verdad? Pero también estos erraron, se equivocaron, fallaron, se dejaron dominar con el vino y con la sidra. Se entontecieron, y el sacerdote y el profeta erraron también con sidra y fueron trastornados por el vino. Y se aturdieron con la sidra y erraron en la visión y tropezaron en el juicio. ¿Qué está diciendo el profeta? O más bien Dios a través del profeta, que incluso el pueblo, parte del pueblo, pero sobre todo también algunos sacerdotes erraron, se equivocaron, se dejaron llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus malas prácticas, sus malos hábitos. Dice, y se entontecieron porque se embriagaron con el vino. Aquí la palabra vino se está refiriendo a ese término shecar. En el 29:9, Isaías 29:9, dice lo siguiente, Isaías 29:9, dice, deteneos y maravillaos, dice la Biblia, ofuscaos y cegaos, embriagaos, dice, pero no de vino, tambalead, pero no de la sidra. ¿Qué está diciendo Dios? Uno que se embriaga por el vino, el licor o la cerveza, al rato va a andar embriagándose, temblando y no sabe, ¿verdad? A dónde va, ni qué iba a hacer, ni cómo se llama, ¿verdad? Temblad, pero no del vino, de la sidra. Dice el versículo, dice Dios, dice, embótate, pero no del vino. No del shecar, de esa bebida que se fermentaba y les embotaba los sentidos. Había otro nombre también de otra bebida, hermanos, que usaban los judíos, de vinos, por ejemplo. Era el sobe. Ese término deriva de una raíz que significa beber inmoderadamente. Inmoderadamente. Y Dios condena ese tipo de bebidas también. Ahora quiero entrar de lleno entonces. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? El vino, la cerveza. ¿Puedo tomar una copita de vino para brindar el fin de año? Es la graduación de mi primogénito, alguien dirá, y tengo que celebrarlo y se va a la tienda y se compra una botella de vino tinto, ¿verdad? Y ahí lo tiene para alguna celebración. Al cabo no me ven los hermanos, al cabo no los voy a invitar a la ceremonia de graduación, a la fiesta, esto es familiar, así que voy a darme una copita social. ¿Es válido entre los cristianos? Una hermana que hacía pasteles le ponía vino. Con razón estamos bien alegres cuando, ¿verdad?, hacíamos un aniversario en la iglesia. Vea todo el mundo contento, ¿verdad?, porque hacía el pastel envinado la hermana. No nos habíamos dado cuenta. Le dije, hermana, no nos haga eso. ¿Cómo pues se le ocurre? ¿Es válido? Es que tiene mejor sabor, pastor. Es que un hermano, estábamos haciendo carne asada un día fuera de la iglesia. Y me dice, un hermano, ¿en serio? Me dijo un hermano, habíamos comprado bloque y cemento y hicimos un asador grande ahí atrás, ¿verdad? Y un día lo estábamos estrenando y estábamos poniendo los bisteces ahí bien rico. Me dice, pastor, ¿quiere que vaya aquí a la tienda? Le digo, ¿para qué? Si ya tenemos todo aquí. Voy por una botellita de Tecate, una lata. Dice, para ponerle a la carne, le da un saborcito, dice. La lengua se te haga chicharrón. Le dice. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si somos cristianos.
No vamos a darle si eso hacías antes de convertirse a Cristo, ahora ya no. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. No tenemos por qué volver a ¿qué tal si hay un hermano aquí en la iglesia que le gustaba la cerveza, le gustaba la bebida y le ha costado trabajo alejarse, pero comienza y ve aquí, ¿verdad? Que tú vas a comprar o que le estás poniendo para preparar la carne o la hermana que está haciendo los pasteles envinados o la birria con vino también y alguien lo ve y aunque nadie lo vea, Dios lo está viendo y debemos de abstenernos. La Biblia dice, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos hierra, dijo Salomón, no es sabio. No es sabio. Si va conmigo a Proverbios 21, que ya leímos este versículo, Proverbios 21, vamos a darnos cuenta, hermanos, que el beber vino, tomar licor, tomar cerveza, embriagarse, aunque sea la copita social, nos dice la palabra de Dios que es una característica de los necios, no de los hijos de Dios, de los necios. El vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Una persona no sabia es una persona necia. Y esa es una característica de los necios. Dejarse llevar por la bebida. Dejarse llevar por la embriaguez. Es que yo no me embriago, pastor. Pues no, pero un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Así que el beber vino o beber licor, hermanos, como quiera que usted sea, en la medida que sea, en el nivel que usted trate de excusarse, es una característica de los necios. Cualquiera que por ellos hierra no es sabio, dice la Biblia. Además, nos dice Proverbios 23-29 que el beber vino o cerveza y gastar dinero en esas bebidas, hermanos, es causa de grandes conflictos. Proverbios 23-29 dice la Biblia, Proverbios 23-29, ¿para quién será el ay? Dijo Salomón. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién serán las quejas? ¿Para quién serán las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Pregunta, y luego él mismo responde, para los que se detienen mucho en el vino y para los que van buscando la mistura. Y continúa diciendo el 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, dice la Biblia, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despertare, cuando se vaya el efecto del embriaguez, dice, aún lo volveré a buscar. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! No hay necesidad de pasar por esto, ¿verdad que no? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién el dolor, las angustias, las rencillas? Dicen, no. El beber vino, hermanos, o licor o cerveza es causa de grandes conflictos, nos dice la palabra de Dios. Proverbios 21, 17, dice la Biblia, el hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino, es el que le gusta tomar, dice, y los ungüentos, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Yo nunca he comprado cerveza ni vino, pero he mirado en los mercados que es carísimo. Es caro. Hay diferentes tipos, yo no sé, ¿verdad? Pero algunos quizás sí sepan, porque anduve en eso, ¿verdad? O compañeros de trabajo que he tenido que hablan, ¿verdad? Y que el Bacardí, que el ron, que esto y que aquello y que el vodka, y gastan dineral en sus botellas cuando tienen necesidad de otras cosas, la familia. Se dejan dominar por el licor, por la embriaguez, y entonces vienen los problemas. Vienen conflictos laborales. Un día llegó mi patrón tomado, el lunes.
Yo trabajo en una compañía de seguros y llegué ahí al edificio, en el departamento de siniestros, y llegó el licenciado, llegó mi patrón, y lo tuvieron que correr. Llegó la gerente de oficina y le dijo, así no puedes venir aquí. Si yo, ¿por qué no? Dijo, es que así no puedes venir, si tú ya sabes. Y empezó como dice la Biblia, ¿verdad? El pasaje que ya leímos. No se podía sostener, yo no sé cómo manejó y llegó. Lo castigaron, le dieron toda la semana, lo despidieron toda la semana sin goce de sueldo. Porque llegó tomado nada más. Ya me imagino que tantos problemas tuvo en casa. Por eso. Ocasiona conflictos laborales, familiares, problemas físicos también, problemas en la conducta. El vino, hermanos, esclaviza a la persona en el vicio también. Proverbios 23:31 dice la Biblia así, Proverbios 23:31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tarde o temprano te va a causar algún problema. Te vas a enviciar, te va a esclavizar. Y sabe hermano, la Biblia es clara, no mires al vino cuando rojea, ni siquiera lo mires. ¿Qué quiere decir eso? Pues tantito peor si lo tomas. Dios prohíbe mirarlo. Me acuerdo que cuando estábamos solteros, mis dos hermanos y su servidor, y cuando estábamos en casa de nuestros padres todavía, y estábamos viendo alguna película o algún documental, o estábamos viendo las noticias. Ya sabe que cuando se ven las noticias en la noche, al menos allá en México, ¿verdad? Prácticamente los patrocinadores de los noticieros pues eran o el cigarro o la cerveza, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos ahí viendo las noticias o algo, y empezaban a anunciar el vino, la cerveza, y cómo se servía, ¿verdad? La corona y todo eso. Y mi papá le cambiaba, o le pagaba, se paraba y le cambiaba. Cambia, le decía, y él se paraba rápidamente. La Biblia dice que no hay que ver el vino cuando rojea. Ni lo veas. Y le cambiaba y el rato ya le regresaba para escuchar las noticias o ver lo que estábamos viendo. Porque tiene uno que huir, hermanos. Tiene uno que tomar en serio la palabra de Dios. Un día, bueno, después le platico esa historia. Pero la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea, cuando se sirve, cuando resplandece su color en la copa. Dice, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morirá y como áspide te va a traer dolor. Esclaviza a la persona en el vicio. Un poco de vino es estimulante, dijo uno, pero mucho vino, o mucho licor, mucha cerveza, dice la Biblia, es deprimente. Deprime. No es permitible para el cristiano, queridos hermanos y muchachos, mirar aún cuando se sirve la cerveza o el licor. No es permitible la copa social tampoco. Un poquito de vino. Quizás no debiera decirlo, pero lo voy a decir. El pastor que me bautizó a mí, no estoy hablando del pastor David Cortés, el anterior a él, él tenía vino. Yo era muy chico, yo tenía 9 años. Yo no lo supe hasta que él se fue de la iglesia. Qué triste que haya pastores que celebren un evento con cerveza o con vino. Qué triste debe ser el corazón de Dios cuando un hijo de Él se vuelca en lo que Dios dice, no lo hagas. ¿Por qué debemos de tener cuidado, hermanos, de no beber bebidas embriagantes, tener cuidado con aquellos que lo hacen? Porque no solamente el beber vino o licor es una característica de los necios, sino porque es causa de grandes conflictos. Esclaviza a la persona en el vicio porque pone a la persona fuera de sí, dice la Biblia. Lo entontece. Proverbios 23:33, ya lo leímos, nuevamente lo haré. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que entra en la punta de un mastelero y dirá, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Pone fuera de sí a la persona. ¿No le ha pasado eso? ¿Ha platicado con alguna persona ebria?
Hay de ebrios a ebrios, ¿verdad? Algunos nada más dicen puras cosas chuscas, ¿verdad? Otros delatan a todo el mundo. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y delatan a todo el mundo. Dicen, pero pobre gente. Están fuera de sí. Dice Pablo, si te vas a embriagar, mejor embriágate. Es decir, si el vino o el licor o la cerveza te embota tus sentidos y estás dominado por un estímulo fuera de ti, que no lo haga el vino, mejor que lo haga el Espíritu Santo. En Efesios 5:18, Pablo dijo eso, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mejor permite que el Espíritu Santo te domine, te controle. No el vino, no la cerveza, no ninguna bebida, no ningún vicio, no ningún mal hábito. Voy a entrar a la parte final. El vino o el licor, la cerveza, controla al bebedor haciendo y diciendo lo que no está en dominio de esa persona. Lo hace entontecer. En Oseas capítulo 4, versículo 11... Oseas 4:11, dice la Biblia así, Oseas capítulo 4, versículo 11, Oseas es uno de los libros muy pequeños, en ocasiones difícil de encontrar rápidamente. Oseas 4:11 dice la palabra de Dios así, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Aquí la palabra mosto por el contexto, pues vamos a entender y tenemos que entenderlo como una bebida embriagante, no como sencillamente un jugo de uva. Fornicación, escucha esto, hermano, hermana. Fornicación, pecado inmoral, dice la palabra de Dios, vino y mosto quitan el juicio. No solamente hay que tener cuidado con el licor, con los vicios, la fornicación, el pecado sexual, también es un vicio. Quien cae en las garras de la fornicación, de la inmoralidad, es como si haya caído en el vicio de la cerveza. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, hermano. Jóvenes, señoritas, tengan mucho cuidado con esto. Después hablaremos de qué dice la Biblia acerca de esto. Y voy a terminar. ¿Por qué debemos de tener cuidado con la cerveza, con el vino y alejarnos de ello? Porque contamina el cuerpo del cristiano, que somos santuario del Espíritu Santo. Primera de Corintios, vamos a primera a los Corintios y ya con esto voy a terminar. Primera a los Corintios 3:16 nos dice la Biblia lo siguiente. Primera a los Corintios 3:16 dice Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios? La palabra templo quiere decir santuario, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el capítulo 6, versículo 19, viene a reafirmar la idea de Pablo en este versículo 17. Primero los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Bueno, estoy en el 19, perdón. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una persona que toma, que se embriaga, miren, vamos a dejar que se embriague. A lo mejor es un bebedor que se contiene, un bebedor social le llaman. Aún así está atentando contra su cuerpo, que es santuario, templo del Espíritu Santo. Está haciendo, escuche esto, un cristiano que toma, aunque sea una gota de alcohol que le meta a su cuerpo, está haciendo que el Espíritu Santo haga lo mismo que está haciendo él. Dígame si eso no es terrible. ¿Sí o no? Y yo creo que un cristiano no hace eso. Un cristiano no hace eso. Porque es pecado. Beber moderada o inmoderadamente, hermanos, es pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Gálatas 5:19 dice lo siguiente. Gálatas 5:19.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y luego dice, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y también el pasaje que no leímos, que fue 1 Corintios 6:9. Y aquí termino. 1 Corintios 6:9. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno que toma, se embriaga, se emborracha, no puede ser un hijo de Dios. Es lo que está diciendo la Biblia. No puede ser un hijo de Dios, porque un cristiano cuida su cuerpo, su santuario, su morada del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Que no debemos de juntarnos con los bebedores, Proverbios 23:20, 1 Corintios 5:11. Y también hay una maldición en Hebreos, o en Habacuc más bien, 2:15, para aquellos que dan de beber a su prójimo. Ay de aquel que es fuerte para mezclar bebidas y darle de beber al prójimo. Una hermana me dijo, pastor, voy a abrir un puestecito afuera de mi casa y voy a vender dulces y chacharitas para ayudarme. Le digo, está bien, hermana, pero no podrá prosperar en su negocito si usted vende cigarros y si vende cerveza. No puede. Usted venda cigarros y venda cerveza, le va a ir muy bien, pero no tendrá la bendición de Dios. Porque va a vender. Y yo creo que es lo que más va a vender, cigarros y cerveza. Pero no va a estar agradando a Dios. Va a estar fuera de la voluntad de Dios. Y hay una maldición para aquellos que dan de beber a su prójimo. Te venda lo que tengan que vender, pero no esclavice a nadie en ningún vicio. No venda cigarros, no venda cerveza y mucho menos droga. Y aunque tarde en levantarse su negocito, hermana, pero la bendición de Dios estará con usted. Va a estar con usted. Hermanos, que Dios nos guarde y Dios nos libre de caer en el vicio. Hermano o hermana, si usted salió del vicio y Dios le rescató, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, yo no quiero volver a caer en ello nunca. Jamás, ni el cigarro, ni la droga, ni la cerveza, ni el licor, ni el vino. Ayúdame, Señor, a apartarme de todo eso. Un hermano dijo, pastor, Dios me liberó ya del vicio. Ahora huelo la cerveza y me da asco. Así debiera de ser. Así debiera de ser. Tenga cuidado, hermano. No se deje llevar. Si usted dice, es que mi cultura, yo soy hombre, yo aquí soy bebedor. No. Ahora en Cristo somos nueva creación. Déjese que su cultura, déjese que yo soy macho, déjese que... Olvídese. En Cristo somos nueva creación. Nunca meta una botella de licor, ni de vino, ni de cerveza, ni una cajetilla de cigarros a su casa. Jamás. Jamás. Y la bendición de Dios estará con usted. Vamos ahora, Padre, gracias por tu palabra.